Hola estudiantes, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a trabajar un poquito de instrumentación industrial, ¿ya? Algunos, alguna terminología, definiciones respecto del control, ya que va a ser muy útil para cuando estemos trabajando con sistemas de control automático, a tener claro qué significa cada uno de los términos que usamos regularmente en estos sistemas y en estos instrumentos que nosotros utilizamos para realizar los sistemas de control automático, ¿ya? El objetivo, ¿cierto? Reconocer terminología asociada al control de procesos. Y vamos a trabajar estas definiciones del control, ¿ya? Vamos a partir diciendo que los instrumentos de control empleados en las industrias de proceso, tales como la química, la petroquímica, la alimenticia, la metalúrgica, la energética, ¿cierto? El textil, papel y así muchas otras, ¿cierto? Tienen su propia terminología, ¿ya? Que es importante ir reconociendo, ¿ya? Los términos empleados definen las características propias de la medida y de control y las estáticas y dinámicas de los diversos instrumentos utilizados. ¿Ya? Hay instrumentos, ¿cierto?, que tienen algunas variables estáticas y otras que son dinámicas. Estáticas, ¿cierto?, que se mantienen a pesar de su funcionamiento y otras que van cambiando, ¿cierto? Son dinámicas, van cambiando dependiendo de su funcionamiento o inclusive dependiendo de la edad del instrumento. ¿Ya? Y dentro de los instrumentos, ¿cierto? Tenemos indicadores, registradores, controladores, transmisores, válvulas de control que vamos a ir reconociendo a medida que avanzamos en el curso. ¿Ya? La terminología empleada se ha unificado con el fin de que los fabricantes, los usuarios y los organismos o entidades que intervienen directa o indirectamente en el campo de la instrumentación industrial empleen el mismo lenguaje, ¿cierto? Unificarlo todo para que todos podamos trabajar con un mismo lenguaje y todos sepamos, cuando nos referimos a un término, todos sepamos el significado de ese término. Las definiciones de los términos empleados se relacionan con las sugerencias hechas por ANSI, ¿cierto? Y bajo la ISA, ¿cierto? La ANSI es un organismo americano, ¿cierto? Norteamericano, y la ISA también es un organismo de la ANSI que se ocupan de normalizar, estandarizar los términos y la simbología y los diagramas que nosotros usamos en instrumentación, ¿ya? Y la que vamos a trabajar nosotros, la 5.1 de 1979 con revisión en 1993, ¿ya? Y esto lo obtuve yo, ¿cierto?, de este texto, Instrumentación Industrial de Creusole, ¿ya? ANSI es una organización, ¿cierto? Americana, dije recién, que su nombre es American National Standard Institute, ¿cierto? Y hay un organismo dentro de la ANSI que se llama el Instrument Society of America, que se dedica precisamente de lo que les mencioné de estandarizar todos estos términos, ¿ya? Ese es su objetivo principal, ¿ya? Bien, vamos entonces a ver estos términos. ¿Cuáles son estos términos que nos interesa ir reconociendo? ¿Ya? Primero, el intervalo de medida, range, ¿ya? Dice que el espectro o conjunto de valores de la medida, de la variable medida, que están comprendidos dentro de los límites superior e inferior de la capacidad de medida, de recepción o de transmisión del instrumento, bien expresado estableciendo los valores extremos. Ya, ejemplo, un manómetro de intervalo de medida de 0 a 10 bar, un transmisor de presión electrónico de 0 a 25 bar, con señal de salida de 4 a 20 miliamperes, o un instrumento de temperatura de 100 a 300 grados Celsius. ¿Ya? En este caso, el range siempre se expresa con dos unidades. En este caso sería de 0 a 100, ¿cierto? El primer rango sería 0, el primer valor del rango sería 0 y el último valor del rango sería 10, ¿ya? Por lo tanto, lo expresamos nosotros 0 a 10, ¿ya? En el caso del transmisor sería de 0 a 25, ¿ya? En el caso de la salida podemos expresar el rango de salida como de 4 a 20. Siempre expresamos dos valores, el mínimo y el máximo, ¿cierto? En el caso del instrumento de temperatura, de 100 a 300. ¿Ya? Eso, bien simple, eso es el rango. Y siempre se expresa con dos valores, el mínimo y el máximo. ¿Ya? Después viene el alcance o spam, que está muy relacionado con el rango. ¿Ya? Dice la diferencia algebraica entre los valores superior e inferior del campo de medida, o sea, del range del instrumento. En los ejemplos anteriores, por ejemplo, el primero, que era un manómetro, ¿cierto? Vamos a revisarlo. Era un manómetro, ¿cierto? De 0 a 10, bueno, la resta de 10 menos 0, ¿cierto? Nos va a dar 10 bar, por lo tanto el span es 10, ¿ya? En el caso del transmisor de presión, lo mismo, 25 menos 0 nos da 25 bar, ¿ya? Pero en el caso, por ejemplo, del instrumento de temperatura, el span, ¿cierto? Sería de 200, pero sería de 300 menos 100 nos daría 200 para el caso de la temperatura,
¿Ya? En el caso de poder considerar el spam de la salida de este instrumento de presión, la salida, ¿cierto? Sería 20 menos 4, o sea 16 miliamperes. ¿Ya? Pero en este caso es la señal de transmisión, transmisión, perdón, de este instrumento de presión. ¿Ya? Pero el span está relacionado directamente con el range, ¿cierto? Es la diferencia algebraica, que es la resta del valor máximo con el valor mínimo. ¿Ya? Luego, otro parámetro importante, el error. El error de la medida es la desviación que presentan las medidas prácticas de una variable de proceso con relación a las medidas teóricas o ideales. Como resultado, de las imperfecciones de los aparatos y de las variables parásitas que afectan al proceso. ¿Ya? Cada vez que nosotros hacemos una medición, cada vez que uno mide, está asociado al instrumento un error que es propio del instrumento por las condiciones de fabricación, por sus características físicas, por las características de la medida, ¿cierto? Que hace, hay un error. Por ejemplo, en el caso del sensado de la temperatura, podemos hacerlo con un termopar, que es una fusión de dos alambres, pero muchas veces estos instrumentos vienen cubiertos por una carcasa protectora. Bueno, esta carcasa protectora ofrece una resistencia al paso de la temperatura, por lo tanto ya vamos a tener un error, ¿cierto? Que puede ser ajustado, pero ya vamos a tener un error asociado a las características, ¿cierto? De la protección del instrumento, ¿ya? Entonces todos los instrumentos, debido a su fabricación, debido a sus características físicas, van a tener asociado un error, ¿ya? Mientras menor sea el error, evidentemente el costo del instrumento se va a ir incrementando, ¿ya? Y ahí nosotros tenemos que llegar a un compromiso entre la cantidad de error que admitimos en el proceso respecto del costo que estamos dispuestos a invertir en este proceso para su automatización, ¿ya? Y algunas características, por ejemplo, el error en términos generales, el error leído por lo que lee el instrumento, menos el error ideal de la variable, o sea, la variable real, ¿cierto? Ideal de medida, ¿cierto? Va a tener un valor y como hay asociado un error producto de las características físicas del instrumento, ¿cierto? Nosotros al restar esos dos valores vamos a tener el error, ¿ya? Y también lo que se conoce como error absoluto al error leído menos el error verdadero. ¿Qué nos va a dar el error verdadero? Podemos usar, por ejemplo, un, un instrumento patrón, ¿ya? Pero también el instrumento patrón va a tener algunas características de error, ¿ya? Y también podemos hablar del error relativo, que es una relación, un valor porcentual de el error absoluto dividido por el error verdadero. ¿Ya? Es la razón entre esos dos errores. ¿Ya? Pero todos los instrumentos van a tener asociado el error producto de que son dispositivos físicos reales. ¿Ya? Bien, la incertidumbre de la medida. Dice, cuando se realiza una operación de calibración, se compara el instrumento a calibrar con un instrumento patrón, ¿ya? Para averiguar si el error, la diferencia entre el valor leído por el instrumento y el verdadero valor medido con el aparato patrón, se encuentran dentro de los límites dados por el fabricante del instrumento. Entonces, lo que se hace es poner a prueba. El fabricante nos va a dar un error, pero lo que se hace, ¿cierto? Se mandan a certificar estos instrumentos y se ponen a prueba con un instrumento patrón, que se supone, ¿cierto? Que este instrumento patrón tiene las características em, propias de que es el valor verdadero, a pesar de que siempre los instrumentos patrones tienen un error asociado, pero se considera que el valor es mínimo y se puede aceptar como medida verdadera lo que indica este patrón. Entonces se hacen distintas medidas y se compara lo que nos entrega el instrumento patrón con lo que nos entrega el instrumento que está siendo evaluado. Y se hacen diversas medidas, varias medidas. em, y luego estas medidas nosotros obtenemos la incertidumbre, ¿ya? Y que es un análisis estadístico de este grupo de errores, ¿ya? No vamos a entrar en detalles de ese análisis estadístico, pero la incertidumbre nos dice eso, que tan verdadera es la razón del error que nos entrega el fabricante, ¿ya? Pues recuerden que puede estar en razón o en un valor absoluto, pero nos dice eso, la incertidumbre nos dice que tan verdadera es
ese valor de error que nos entrega el fabricante, porque los errores son dinámicos, podrían cambiar dependiendo de las condiciones a las cuales se enfrenta el instrumento, ¿ya? Por lo tanto, cuando el fabricante nos da un valor de error, ese error podría cambiar. Entonces, cuando este instrumento se manda a certificar, nos van a dar la incertidumbre de la medida, ¿ya? Y ahí nos van a decir qué porcentaje de error podría tener yo en determinadas condiciones. Y es un valor también estadístico, ¿ya? De número de veces que se probó o se contrastó nuestro instrumento con el instrumento patrón, ¿ya? Otro término muy importante, la exactitud, que suele confundirse con la precisión. Por eso aquí me voy a detener un poquito para diferenciar exactitud de precisión, ¿ya? Dice la exactitud Em, es la cualidad de un instrumento de medida por la que tiende a dar lecturas próximas al valor verdadero de la magnitud medida. ¿Ya? Por ejemplo, aquí yo puse como por ejemplo el instrumento R, pensemos que es el instrumento patrón, es el instrumento que nos da la medida verdadera, y podría yo tener, por ejemplo, el instrumento A, el cual podría darme la medida. Aquí, por ejemplo, me voy a decir que el cero no está justo con el instrumento patrón, sino que está un poquito corrido, ¿ya? Del instrumento. Y el otro, ¿cierto? El instrumento B podría decirme que la medida está, bueno, cualquiera de los dos lados. Lo importante es la cercanía respecto del valor medio. Lo vamos a poner por acá. Me lo indica por acá, ¿ya? Pero podría ser acá también, ¿cierto? Lo que importa es la distancia respecto del valor real. Entonces podemos observar que si yo tiro una línea aquí, línea segmentada, no quedó muy buena. Vamos a usar mejor la regla para que nos quede ahí perfecta y podamos compararlo, si no, no tiene mucho sentido. ¿Ya? Ahí vamos a tener la línea segmentada. Entonces vamos a tener la línea segmentada y nos vamos a dar cuenta de que el instrumento A me entrega un valor mucho más cercano al valor real que el instrumento B, ¿cierto? El instrumento A está más cercano al valor real que el instrumento B. Bueno, podemos decir claramente que el instrumento A es un instrumento más exacto que el instrumento B, ¿ya? El instrumento A es más exacto. Bien, veamos ahora la precisión. Dice, la precisión es la cualidad de un instrumento por la que tiende a dar lecturas muy próximas unas a otras, es decir, es el grado de dispersión de las mismas. Un instrumento puede tener una pobre exactitud, pero una gran precisión. Veámoslo aquí, acá veamos ese ejemplo. Aquí, si yo tomo la siguiente medida del instrumento A, me va a dar probablemente aquí, muy cerca de uno y el otro muy cerca de 2. ¿Ya? Puede ser distancia, puede ser temperatura, puede ser presión, pero puede que el instrumento B me dé claro, el uno me lo dé un poquito más lejano, ¿cierto? Porque tiene un menor grado de exactitud, ¿cierto? Más lejano, pero puede que me entregue un valor aquí intermedio, me dé el 0,5 y me dé el 1,5, lo que el instrumento A no puede hacer. Entonces, el instrumento B es más preciso que el instrumento A. ¿Ya? Pero el instrumento A es más exacto que el instrumento B, ¿ya? Entonces ahí tenemos la diferencia entre precisión y exactitud, ¿ya? Exactitud es qué tan cerca estoy del valor real de la medida y la precisión es cuántas medidas puedo tomar de este valor que estoy poniendo bajo medida, de esta magnitud que estoy poniendo bajo medida, ¿cierto? Esta variable que estoy poniendo bajo medida. Qué tantos valores puedo tomar dentro del mismo rango de medida? Ya en este caso, ¿cierto? Entre cero, perdón, y 2 puedo tomar dos valores, el uno y el 2, ¿cierto? Y el instrumento A sí, pero en cambio el instrumento B puede tomar uno, 2, 3 y 4. Por lo tanto, el instrumento B es más preciso, ¿ya? Esa es la diferencia entre exactitud y precisión, ¿ya? Importante, no olvidarnos, son cosas idénticas, ¿ya? Zona muerta, la zona muerta o dead zone o dead band también es el campo de valores de la variable que no hace variar la indicación o señal de salida del instrumento, es decir, no produce respuesta. Se expresa en porcentaje del alcance. ¿Qué se refiere a esto? Por ejemplo, aquí cuando tengo el instrumento A, para que cambie de 0 a 1, tiene que transcurrir, ¿cierto? Un valor de, pensemos que es temperatura, pensemos que aquí estamos trabajando con la temperatura. Para que vaya de 0 grados Celsius a 1 grado Celsius, va a pasar primero por 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 y así.
¿ya? Para que realmente este instrumento me muestre el siguiente valor, va a tener que transcurrir una cantidad de medida de temperatura. Por ejemplo, puede que el instrumento A, después de 0,5 grados Celsius, pase a 1. Me marque 0 a pesar de que hay 0,1. Me marque 0 a pesar de que hay 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, inclusive siga marcándome 0. Y luego, cuando pase a 0,6, ahí cambia la medida a 1. Ya, ahí recién cambia a 1. Entonces, todo ese rango de valores que no es capaz de medir, que no producen variación en la escala, se le conoce como zona muerta. Claro, aquí en el caso B es menor, ¿cierto? Porque probablemente en los 0,25 se produzca el cambio de unidad de medida, ¿ya? Pero eso lo va a dar el fabricante exclusivamente, ¿ya? Y lo da en porcentaje de el rango total del error. O sea, al rango él le calcula el error, perdón, en la zona muerta total. ¿Ya? Y se expresa en un porcentaje del alcance. Por ejemplo, si nos dice que una zona muerta es 0,1, es un 0,1 de el valor del alcance total, del range. ¿Ya? Bien, sensibilidad. La sensibilidad es la razón entre el incremento de la señal de salida de la lectura y el incremento de la variable que lo ocasiona, después de haberse alcanzado el estado de reposo. La sensibilidad es parecida a la zona muerta, no es lo mismo, pero es parecida a la zona muerta. Por ejemplo, si tenemos un sensor de temperatura del tipo PT100, ¿ya? En la resistencia dependiente de la temperatura, y yo cambio la temperatura de 0 a 1 grado Celsius y puede que este instrumento no manifieste valor de cambio de resistencia, ¿ya? Y luego cuando cambio de 0 a 2 grados Celsius, ahí se presente un cambio en la resistencia. Bueno, eso se refiere a la sensibilidad, ¿ya? Mientras mayor sensibilidad tenga el instrumento, también más caro va a ser el instrumento, ¿ya? Entonces uno también tiene que llegar a un compromiso entre la sensibilidad del instrumento y su costo, ¿ya? Mientras más sensible el instrumento, es más costoso, ¿ya? Y habla de eso, habla de la magnitud que yo tengo bajo medida. ¿Cuál es el valor de incremento o decremento de esta unidad de medida que produce un cambio, ¿cierto?, en la unidad de medida del instrumento? Mientras más pequeño sea el cambio de la magnitud medida, más sensible es el instrumento. ¿Ya? Repetibilidad. La repetibilidad es la capacidad de reproducción de las posiciones de la pluma, ¿cierto? La pluma se refiere a la aguja cuando estamos hablando de instrumentos del tipo manómetro o del índice, ¿cierto? O de la señal de salida del instrumento al medir repetidamente valores idénticos de la variable en las mismas condiciones de servicio o en el mismo sentido de variación, recorriendo todo el campo, ¿ya? Esto es muy parecido, dice, sinónimo de precisión. La repetibilidad es parecido a la precisión. ¿Qué tan cercano al valor real estoy cuando yo repito distintas variaciones bajo las mismas condiciones? ¿Ya? Entonces es muy, muy parecido. Incluso ahí dice que es sinónimo de la precisión, ¿ya? ¿Qué tan cerca estoy del valor real? ¿Ya? Y por último, la histéresis, ¿ya? La histéresis dice es la diferencia máxima que se observa en los valores indicados por el índice o la pluma del instrumento o la señal de salida, ¿cierto? Si es un transmisor, para el mismo valor cualquiera del campo de medida, cuando la variable recorre toda la escala en los dos sentidos, ascendente y descendente. ¿Ya? Aquí me quiero detener en un ejemplo, puse esta gráfica. Por ejemplo, que tenemos un instrumento que mide temperatura, ¿ya? X, un termopar, o una PT100 o un termómetro o un transmisor de temperatura, ¿ya? Cualquier instrumento que mida temperatura, ¿ya? Entonces vamos a tener un valor de recuerden que las medidas de los instrumentos físicos reales hay una parte, ¿cierto?, que es lineal, pero hay otras partes que no son lineales. Regularmente uno trabaja dentro de los valores lineales. Por ejemplo, yo podría decir que este instrumento va a trabajar entre em, 0, por ejemplo, aquí en términos de valores reales, por ejemplo, ya pongámosle aquí entre 10 y 100, ¿ya? Porque va a ser la parte, ¿cierto?, de la curva o esta línea que em, representa la parte lineal. Hacia arriba no vamos a seguir trabajando y hacia abajo no vamos a seguir trabajando porque ya la curva, ¿cierto?, no es lineal. ¿Ya? Y vamos a tener un error representativo, ¿cierto?, del instrumento real. O sea, la curva verdadera es
está cierto, tenemos la curva verdadera, pero la curva del instrumento de medida tiene asociado un error, ¿cierto? Por lo tanto, aquí puede que no me marque 10, me marque 10,1, 10,2, ¿ya? En el valor de medida aquí, ¿ya? Pero eso respecto del error. Aquí lo que estamos viendo es em, la histéresis. Cuando hablamos de histéresis, por ejemplo, esta curva que yo dibujé de rojo acá, ¿cierto? Sea cuando está el instrumento tomando medidas de subida. Vamos a ponerlo aquí, up, ¿cierto? Medidas de subida, cuando está subiendo la temperatura, desde, pensemos, 0 hasta los 100 grados Celsius, pasando por los 10, que es la unidad de medida que está tomando. Está subiendo la temperatura. Pero cuando ponemos este mismo instrumento y bajamos la temperatura desde el máximo rango de medida al mínimo, desde los 100 a los 10, va a ocurrir lo siguiente, que el instrumento no es capaz de bajar por la misma curva, sino que ocurre esto. Pasa por aquí, lo voy a exagerar de todas formas, pasa por ahí y después vuelve. A esta diferencia entre la curva roja y la curva azul se le llama histéresis, ¿ya? Que eso es un fenómeno físico que tienen todas las magnitudes, ¿ya? Un fenómeno de histéresis, ¿ya? En donde la curva ascendente es distinta a la curva descendente, ¿ya? Ustedes lo pueden observar también en los comportamientos magnéticos del fierro, ¿cierto? En las características de la presión en los estanques y en la temperatura, ¿cierto? Cuando aumenta la temperatura, la curva que recorre, ¿cierto? Es distinta a la curva que recorre en el descenso. Por ejemplo, si yo evalúo aquí en los 50 grados Celsius, puede que la magnitud roja acá me dé, como hay un error, me diga 50,1, ¿cierto? Asociado al error. Aquí tenemos la temperatura verdadera, pero cuando estemos descendiendo, puede que me diga ahora que hay 50,3, siendo que las medidas verdaderas siguen siendo 50. ¿Ya? Entonces, cuando asciende o desciende, ¿cierto? El instrumento va a tender a marcar valores distintos. ¿Ya? A eso se refiere con la histéresis. ¿Ya? Bien. Bueno, y ahí terminamos todas las definiciones. ¿Ya? Para concluir, una, una breve recomendación: es muy importante tener clara y utilizarla frecuentemente para que vayan asociándose estas magnitudes a comportamientos reales de los instrumentos, ¿ya? Es conveniente que cuando hagamos prácticas con estos instrumentos estemos leyendo las hojas técnicas y entendiendo lo que nos quiere decir el fabricante con todos estos términos, ¿ya? Y porque nos va a servir muchas veces para poder comparar entre distintos instrumentos y poder yo tomar la decisión de qué instrumento es el que necesito para determinado sistema de control. ¿Ya? Em, Porque puede que tenga dos instrumentos que cuesten exactamente lo mismo, entonces ¿con cuál me voy? ¿Cuál decido adquirir? Por ejemplo, si es que estoy comprando un instrumento, bueno, ahí yo utilizo toda esta terminología para definir cuál es el que se acerca más a las mis necesidades de control. ¿Ya? Espero que la clase les haya servido. Nos vemos en una siguiente clase.